Pues mira, lo valoro con muchísima alegría por parte de la UCO, porque no se la ha podido atacar más, por hacer la función constitucional que tiene. La población yo creo que lo tiene clarísimo, pero no está de más que tengan un triunfo, y no es un triunfo para ellos personales, es un triunfo para todos. Ese informe tiene una información brutal que retrata no solamente a Santos Cerdán, que aparece prácticamente mencionado 400 veces, lo digo porque hay una parte de la izquierda que sigue diciendo, no era un informe sobre Santos Cerdán. Hombre, si mi nombre aparece 400 veces en un informe, a lo mejor pienso que el informe va sobre mí. Sino sobre toda la dinámica y sobre toda la trama. Y me refiero a dos puntos que a lo mejor han sido menos destacados. Uno yo creo que ya está teniendo mucho reconocimiento, que es el de la financiación ilegal del Partido Socialista, y el otro, el de cómo estaban cobrando del petróleo venezolano. Lo digo porque, claro, toda esta historia nació a través de una investigación de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama era el contacto de Delcy Rodríguez, que es una narcodictadora que se metió en España para que hiciera negocios con la firma y con la aprobación personal de Pedro Sánchez, con aquel famoso mensaje de... Le dijo a Ábalos, vamos a traer a Delcy Rodríguez, ellos lógicamente no le llaman narcodictadora, asesina, y respondió Pedro Sánchez con un ok. Y a partir de ahí comenzó lo que hemos visto también confirmado en ese informe, y era que se estaban llevando solo de 2 empresas 1 millón al mes. Repito, solo de 2 empresas de las que traían petróleo, 1 millón al mes. Coldo García Izaguirre, que está aspirando a ser catedrático de la Real Academia de Lengua, dijo aquello de, como nos va de puta madre, tenemos 1 millón, y medio es para ti. Y se lo dijo a Ábalos. Así se repartían el dinero. Lo digo simplemente por una cuestión, que el petróleo venezolano sale del robo que se le hace después de asesinar a un grupo de personas en Venezuela que se les están quitando los recursos por parte de un dictador comunista. Bueno, pues suele ser bueno recordar que hay determinados robos que además llevan implícito la matanza de gente. Pues esa parte también queda acreditada en el informe de la UCO. Luego está lo que hablábamos de la parte de financiación ilegal, que es una cosa absolutamente aberrante. Tenían hasta un lenguaje en clave para hablar de él. Hablaban de distintas ganaderías. De hecho, los de las ganaderías que estaban aportando más al partido consideraban que no se les estaban dando todas las obras que merecían. Que llega un momento en el que dices, paren el carro, señores, esas obras las pagamos todos los españoles, no son suyas, ni del PSOE, ni de Sánchez, ni de Santos Cerdán, ni de Anaís, ese tipo de compañías que tiene Ábalos. Entonces, no, son nuestras, y se estaban adjudicando y se ve cómo reclamaban más obras que a lo mejor no hacían falta, o obras que a lo mejor no hacía falta esa obra, y hacía falta, no sé, por poner un ejemplo, un refuerzo del tren en Extremadura, y no, se le daba prioridad a determinadas obras porque las estaba pidiendo uno de los de la ganadería que más aportaba al PSOE. Se habla de impuesto, de cobro del impuesto, y de hecho aparece una persona, digo, por alguno que pueda tener alguna duda de hasta qué punto está metido en todo esto, un tal Pedro Sánchez, alias el número 1, resulta que esa persona, Fuentes, es la persona o una de las 4 a las que ha upado para sustituir a Santos Cerdán. Pues esa persona era la encargada de llamar para cobrar el impuesto. Y dices, por lo menos, oye, ¿tendrá la gentileza de llamar a todas las empresas, a 4, 5 o 10 empresas? No, centralizaba, era muy productiva. Fuentes era muy productiva, llamaba directamente al director general de carreteras, de forma que el aparato administrativo se encargaba de cobrarles la coima y cobrarles la comisión, y posteriormente llamaba el partido para decir, dame el impuesto que sé que has cobrado. Bueno, pues todo eso aparece en ese informe. Pues al máximo nivel, vamos, de hecho, yo tengo la sensación de que porque gracias a Dios estamos metidos en una estructura mucho más allá de una nación que es la Unión Europea, y gracias a eso nos hemos librado de lo que hubiese sido ya, y estoy totalmente convencido, una especie de incorporación al esquema venezolano por parte de España. O sea, Pedro Sánchez no ha venido para pasar por el poder, no ha venido para ser un presidente, no ha venido para hacer un programa socialista, no ha venido para generar determinados, como dicen ellos, derechos, que por cierto lo que te los garantiza es precisamente que la gente dentro de su libertad aplique un sistema que se llama capitalismo, genera empresas, las empresas generan empleo y la gente con el dinero que gana trabajando es libre. Bien, bueno, allá cada uno con su ideología. Pero este señor no ha venido para aplicar un programa, este señor ha venido para perpetuarse. Y desde el minuto 1 a lo que se ha dedicado es a atacar a la prensa, a vosotros, a nosotros, a todos los que hemos hecho la función para los cuales tenemos protección constitucional y para la cual nos hemos formado. No nos hemos formado para adorar becerros de oro, no nos hemos formado para hacerle la pelota a ningún gobernante, no, nos hemos formado para todo lo contrario, para hacer un control que forma parte no del eje clásico de los 3 contrapoderes, sino de un poder adicional, que es un poder privado y eminentemente privado. Él ha venido para acabar con las estructuras, y por eso el subtítulo del libro, él ha venido para acabar con las estructuras democráticas, con las estructuras de las que nos hemos dotado desde la transición, gracias a la Constitución del 78, y que implican que tú no tienes nunca jamás un poder absoluto, ya seas juez, ya seas gobierno o ya seas legislador, no.
tienes contrapoderes que te tienen que vigilar. Este señor ha llegado a afirmar que él podría gobernar sin el respaldo del legislativo. Yo, simplemente por recordarlo, sé que es muy básico, esto parece ya el libro gordo de Petete, pero hay que volver a los pilares de la democracia. Eso es un atentado directo contra las bases más primarias de la propia democracia. O sea, el legislativo es el que en nuestro sistema te elige de forma indirecta a ti como presidente del gobierno, pero ¿cómo vas a gobernar sin el legislativo si el legislativo es la plasmación de la soberanía nacional? O sea, que acabas de reconocer que eres un Mussolini. Lo tiene clave porque es el cinturón de seguridad, es el freno de mano de un sistema que acaba efectivamente en un destrozo de la democracia y en una implantación perpetua del socialismo de este señor, que yo no sé si es socialismo, es comunismo o es sanchismo. Pero el papel de Cándido Conde Pumpido es básico y lo vimos en un ejemplo muy gráfico que fue la eliminación, la forma de tumbar las sentencias dictadas por nuestro alto tribunal. El Tribunal Supremo, según nuestra Constitución, es nuestro alto tribunal del orden jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal en los términos en los que lo entiende toda la gente, que es Tribunal de Justicia. Es un órgano de garantías constitucionales, punto final. De hecho, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional sobra, y lo digo literalmente, debería ser una sala del Tribunal Supremo, porque si no, generas este ansia de que un organismo que es netamente político se sobreponga y anule lo que necesitamos que sea independiente, que es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, gracias a Dios, está haciendo una función encomiable y está haciendo una función defensiva no solamente de él mismo, que tiene todo el derecho a hacerla y toda la obligación de hacerla, sino del propio Estado de Derecho y de la democracia. Si el Tribunal Supremo se deja pisotear por el Tribunal Constitucional, lo que ha pisoteado es el poder político de la justicia. Y si alguien piensa que estoy exagerando, de verdad que se lea las páginas de la Constitución y vea cómo se conforma el Tribunal Constitucional. Por tercios, 4 miembros, 4 miembros, 4 miembros. Los primeros a propuesta del Congreso, políticos. Los segundos 4 a propuesta del Senado, políticos. Los siguientes 4 es el tercio mixto. 2 a propuesta del Gobierno, políticos. Y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que tienen influencia del gobierno, pero bueno, incluso seamos inocentes perdidos y digamos que no tienen, me da lo mismo. 10 de 12 es un órgano político, debería estar dentro del Tribunal Supremo para garantizar su independencia. Begoña Gómez ha conseguido todo en su carrera profesional gracias a ser la mujer del presidente del gobierno. Yo sé que por ahí deambulan este tipo de cosas, cuando hablas de una mujer y dices ha conseguido algo, dice machista, no, es que diría lo mismo si fuera un hombre y lo hubiera conseguido por ser el marido o por ser la mujer o por ser quien fuera, me da olímpicamente lo mismo. Vamos a ver, Begoña Gómez llega de una empresa muy pequeñita que se llamaba Task Force, que es integrada en un grupo que se llama Grupo Inmar, y es una empresa pequeña, una empresa donde ella se dedicaba sobre todo a labores de captación o de conseguir determinados apoyos para campañas del tercer sector, de ONGs. De ahí salta a ir acompañada del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, que forma parte de la ONU, que la acompañó a ruedas enteras con ministros en certámenes internacionales de la OMT, a acompañarla en viajes, por ejemplo, a Ghana para que firmara acuerdos, a llevársela a la Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo para que haga negocios con todos los empresarios y gobernantes que estaban allí, a conseguir entrar en una cátedra o dirigir una cátedra cuando no tiene titulación universitaria, a que el rector se desplace para amoldar esa cátedra creada donde está enchufada o donde estuvo enchufada, se desplace a la Moncloa para sentir una buena presión del Ejecutivo, a conseguir entrar en el Africa Center de una institución como el IE University, que le ha dado capacidad de entrar en todos esos focos de países africanos para a su vez hacer negocios, a llevar un cartel debajo porque se presentaba, y esto es cuestión de comprobarlo, en muchos de esos países africanos como primera dama. No, en España no existe la primera dama, y si existiera sería la reina, no sería ella. Bueno, pues se presentaba como primera dama. ¿Para qué? Para conseguir obviamente los favores, como hemos publicado de hecho en Libertad Digital, con documentación de lo que ocurrió en las negociaciones en Ghana, porque justo después de que ella se presentara allí, recibió un trato favorable en las subvenciones por parte de su marido en el plan destinado a los países africanos por parte del gobierno español. Es un caso de enchufismo de 0 a 100, 101. El cargo se crea para él. Vamos a ver, yo sé que el Partido Socialista se ha empeñado en decir ¿el cargo ya existía? No, el cargo es el que él recibió. Y el cargo que él recibió era un cargo de coordinador de 2 supuestos conservatorios que realmente son uno de los edificios que está a 100-150 metros del otro, en Badajoz, que conforma uno la parte de determinados cursos y el otro la parte de otros cursos. De hecho, uno se llama superior porque se supone que son los cursos superiores. Y le crearon un curso de coordinador, cuando repito, son 2 inmuebles, 2 edificios que están a una distancia de 100-150 metros. Se inventaron el cargo de coordinador, lo dotaron de un sueldo de alta dirección y de estatus de alta dirección. Le dijeron que podía tener flexibilidad para ir, no ir de alguna manera, aunque tenía que cumplir unos horarios, cosa que no cumplió de ninguna de las maneras, y le crearon el cargo a él. El cargo que había previo era un cargo para
y leo literalmente lo que ha salido en la información y en los informes y en las pruebas recabadas por la UCO. Era un cargo pensado para una persona que supiera tocar el violín, que pudiera tocar algo el piano y, lo cita literalmente, que llevara las llaves de la biblioteca y que pudiera desplazar determinados muebles, mobiliario, cajas y demás. Lo que necesitaban era una persona de asistencia, punto final, no un alto directivo. Todo eso ocurre en el año 16, cuando ya está Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General. Y hasta octubre del 16 han transformado el cargo. Dice el Partido Socialista que ese cargo se asignó cuando no estaba siendo secretario general Pedro Sánchez. De nuevo vuelven a mentir. En octubre del 16 el cargo se paraliza, ya reformado para él, pero como en octubre del 16 él pierde la Secretaría General, justo en octubre del 16 el cargo queda paralizado. ¿Cuándo se reactiva? Justo en junio del 17. ¿Qué es junio del 17? Justo el mes en el que él retoma la Secretaría General, en concreto el 18 de junio. Y 12 días después se confirma que se lo dan. Todo esto con unas pruebas en las que la propia firmante, que es una concejal del Partido Socialista, que no estuvo presente en las pruebas, certificó un párrafo en el que pone que se le da el cargo especialmente por la entrevista personal realizada. La entrevista personal realizada al hermano del presidente. Ese cargo fue inventado para él. El poner la Fiscalía al servicio de Pedro Sánchez, el parar las causas que rodean y acosan a Pedro Sánchez y, en ultimísimo lugar, lo que aparece regulado en nuestra Constitución y lo que aparece regulado en todo nuestro aparato normativo, que es que la Fiscalía tiene que ser independiente y tiene que contribuir al buen funcionamiento de la justicia. La Fiscalía en España no es como en Estados Unidos, no tiene que ser acusación, eso es cierto, pero tiene que aplicar la mejor interpretación de la ley. La mejor interpretación de la ley se consigue, como en el caso de Begoña Gómez, no haciendo ni una sola pregunta a la acusada, porque eso es lo que está haciendo la Fiscalía. La mejor forma de interpretar la ley es que cuando el Partido Socialista o el Gobierno se da cuenta de que tiene atrapada a Begoña Gómez en el caso de Europa por sus reuniones, por sus encuentros en la propia sede con Javier Hidalgo, decide el mismo día, 22 de enero de 2024, el mismo día, decide inventarse un caso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, que era una disputa contra Hacienda, punto final. Yo con este libro lo saqué o se puso en venta el 28 de mayo. Desde el 28 de mayo hasta aquí, Hacienda me ha abierto 2 comprobaciones fiscales. ¿Yo soy un delincuente o aquí pasa algo extraño? Bueno, pues a él, como era el novio o la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en vez de hacerle 2 comprobaciones fiscales, decidieron que lo paseaban de tribunal en tribunal. Desde el punto de vista personal, nauseabundas y asquerosas. Desde el punto de vista descriptivo casi prefiero ni entrar, y desde el punto de vista de gobierno me parece inaudito. Vamos a ver, la historia o los rumores sobre que José Luis Ábalos estaba con prostitutas, yo creo que los debemos tener todos desde hace 8 años, 10 años. Ahora, por lo visto, nos quieren hacer creer que en el Partido Socialista no se enteraba nadie, cuando en el Partido Socialista había 4 personas que iban en un Peugeot, ¿vale? Uno conducía, el otro era Koldo, el de Nicoleta, ¿vale? Otra prostituta. El otro era José Luis Ábalos, el de, es que casi prefiero ni empezar con la lista porque lo mismo ni acabamos con los nombres de las prostitutas, ¿vale? Y el otro era Santos Cerdán, al que le hablaban de cómo se repartían las prostitutas. No sé, yo hago una pregunta, ¿el del volante que se llama número 1 o Pedro Sánchez para los amigos no se enteraba? Cuando entraban en el coche se convertían todos, no sé, en una especie de monaguillos y se ponían todos a rezar. O sea, qué era lo que hacían en el coche y qué era lo que hacían cuando salían del coche. La historia de José Luis Ábalos la conoce todo el mundo, todo el mundo. Pero voy a más, la UCO está en estos momentos recabando información sobre otra cosa que no tiene que ver con prostitución, que tiene que ver con escándalos previos, y me estoy refiriendo a una fundación que se llama Fiadelso. Y se está encontrando inmuebles, que de hecho habéis levantado vosotros la noticia en el debate, y se está encontrando con inmuebles que si en Chimbote, que si en Colombia, que si tal, que si... Y dices, ¿y de dónde ha salido esto? Tampoco se enteraba nadie. Lo digo porque lo regaban los ayuntamientos y comunidades autónomas socialistas. Tampoco se había enterado nadie. De hecho, el grupo del Peugeot, el mismo que luego 3 de 4, por lo visto, tenían contacto tal, vamos a dejar a Santos Cerdán al margen, venga, vamos a hacerle el favor, pero se enteraba. Por lo menos la mitad del Peugeot estaba con prostitutas. Oye, le amañaron unas elecciones en el 14, unas primarias internas en el Partido Socialista, pero tampoco se había enterado Pedro Sánchez de que se las amañaban para él. Por cierto, eso fue en el 14. En el 16 el que enganchó la urna y salió corriendo para meterla detrás de un biombo y llenarla de papeletas fue él. Tampoco se debió enterar. O sea, se debieron quedar sin enterarse él y las papeletas. La urna me imagino que sí, con el trasiego. O sea, nos están contando una serie de mentiras tan garrafales. O sea, obviamente cuando tú mandas colocar a determinadas prostitutas, bueno, pongo el ejemplo de una de ellas, Jessica, en el primer sitio donde es enchufada, hay un momento en el que siguen un cauce medianamente normal y le dicen, oye, por favor, que nos mande el currículum. Cuando le pidieron el currículum, envió una foto en lencería. ¿Va en serio la pregunta de que lo sabían o no lo sabían? Enviaron, repito, a una empresa pública una foto en lencería como currículum. Entonces, esta persona tiene
una capacidad delincuencial elevadísima, y lo hemos visto, como ha quedado fotografiado en todos los audios que han salido. Para esta persona, que hay que recordar que esta persona era mano derecha de Santos Cerdán y estaba teledirigida por Santos Cerdán. Y esto está tan certificado como que en la reunión en la que se conforma la estructura, o mejor dicho, se pone a rodar de forma ya a velocidad de crucero la estructura, porque estaba creada previamente, el 25 de abril de 2024, a esta persona la llama y tiene que venir en vuelo desde el País Vasco, coge el vuelo a las 13:40 el 25 de abril y le llama a Santos Cerdán para que vaya, porque tienen que poner a capacidad operativa plena la unidad esta de la cloaca. ¿Y por qué le llaman? Porque el día previo Pedro Sánchez ha emitido una de sus cartas, ya aparece el señor Fournier, saca cartas por todas partes. Había emitido la famosa carta del hombre profundamente enamorado. ¿Por qué? Porque acaba de descubrir que su mujer estaba profundamente imputada. Y en ese momento convocan a esta unidad, a esta cloaca, para que empiece a buscar porquería de todos los sucos que están haciendo su función, protegida constitucionalmente, de todos los jueces que están haciendo su función, protegida constitucionalmente. Por cierto, de todos los grupos periodísticos que estaban haciendo su función, protegida constitucionalmente. También analizaron cómo estaban las finanzas de los grupos de comunicación, a ver si los podían torpedear. Y todo esto lo hacían ofreciendo a la gente que tenía que dar información para intentar tumbar este triángulo, les ofrecían favores de la Fiscalía y favores de la Abogacía del Estado. No habría llegado ni a la primera curva. O sea, y cuando me refiero a la primera curva, me refiero a la tesis doctoral falsa. O sea, este gobierno, nada más arrancar, tuvo una primera dimisión ministerial, se le encontraron determinadas cuestiones, más o menos discutibles, fiscales, a una persona, y esta persona dimitió. El siguiente caso, creo recordar que fue la ministra de Sanidad, Carmen Montón, la del máster, efectivamente, dimitió. A partir de ahí Pedro Sánchez aprendió la lección y dijo, a ver, ¿aquí quién manda? ¿Mando yo? Se acabó. Dejo de dar respuesta a cualquier reclamación de crítica, a cualquier reclamación de información, a cualquier reclamación de transparencia. Se acabó. No vuelve a ocurrir. El siguiente fue Pedro Duque, si os acordáis, que le pillaron con una sociedad patrimonial donde tenía un chalet personal en Arturo Soria. Yo soy el primero que defiendo las rebajas de impuestos, pero una patrimonial no es para un chalet en el cual vives tú. Tiene que ser para un chalet en el que tú no vivas y se lo alquiles a otro. Era su chalet familiar. Y una casa en la playa que ocupaban ellos. Bueno, pues a partir de ahí ya se decidió que aquí no dimitía absolutamente nadie y que se había acabado toda esta historia. O sea, este hombre ha pervertido por completo el esquema de rendición de cuentas en el Congreso de los Diputados. Este señor ha llegado a recibir una sentencia del Tribunal Constitucional por cerrar el Parlamento aprovechándose del COVID. A ver, la oposición yo creo que no ha llegado a enterarse, y lo digo con todo el respeto, pero creo que no ha llegado a enterarse de la magnitud y de la gravedad de la persona a la que se enfrentaba. O sea, el Partido Popular es un partido que permanentemente sigue pensando que esto es una cuestión de turnos. Ya llegará mi turno. Pues si te llega una persona con una ansia dictatorial como la de Pedro Sánchez, puede ocurrir que nunca llegue tu turno. Existe una categoría que ya la estudian los politólogos que se llama y se denomina así dictaduras selectivas. ¿Qué es una dictadura electiva? Cuando un gobernante llega, voy a poner el caso por ejemplo de Venezuela, te llega un Hugo Chávez con una apariencia democrática y lo primero que hace es empezar a limitar la capacidad de actuación de las empresas, les quita la capacidad de sacar o mantener dentro los dividendos porque es su dinero, se llama propiedad privada, empieza a intervenir toda la capa judicial, altera el sistema de nombramiento de los jueces, lo empieza a manosear, empieza a elevar la carga fiscal para poder autofinanciarse, empieza a cortar relaciones exteriores y a partir de ese momento empieza a perseguir a la oposición y empieza a cerrar medios de comunicación. Me encantaría que alguien me diga cuál de estas características no han sido desarrolladas por Pedro Sánchez. Y es que al final el legislativo, al elegir indirectamente al ejecutivo y legislativo se convierten prácticamente en lo mismo a efectos políticos, con lo cual uno de los tres poderes clásicos queda anulado. Solamente tienes el judicial como contrapoder y fuera del esquema clásico tienes la prensa, que tiene que ser eminentemente privada. O sea, en el momento en el que pasa a ser pública pasa a depender también del ejecutivo de turno. Por tanto, él tenía dos contrapoderes, pero el Partido Popular sigue teniendo una especie de inercia de creerse que las instituciones van a funcionar, que no hay que defenderlas, que nadie va a haber metido a tanta gente que las anule. Pues no es verdad. O sea, este señor ha invadido las instituciones de arriba a abajo. La agencia tributaria está en estos momentos empezando a llenarse de determinadas personas que no cumplen los requisitos de los viejos inspectores y que tienen un grado de politización elevadísimo. En la capa judicial estamos en estos momentos con una amenaza brutal de introducción de 1000 sustitutos, jueces sustitutos reconvertidos en jueces oficiales sin haber pasado los requisitos del resto y de otros 1000 inyectados por un cuarto turno devaluado que les va a permitir, por ejemplo, que en caso de que haya una filtración, qué casualidad, a través de un centro público de formación que evidentemente tendría acceso a las preguntas, pudiera decidir quién entrara en la capa política. Si eso se diferencia mucho de lo que hacía Hugo Chávez, a mí que me lo expliquen, porque no le veo una gran diferencia. La prensa está para hacer un libro entero sobre nosotros.
O sea, la prensa tiene un problema desde mi punto de vista en la propia definición de la carrera. La formación de la carrera no es suficiente para una profesión con la responsabilidad tan potente como tenemos los periodistas. Yo creo que eso fue intencionado, ese diseño, de forma que, oye, a menor formación, menor capacidad crítica. Al final es un mercado en el que si tú no eres capaz de ofrecer un determinado tipo de información, de investigación, pues tu periódico, tu medio de comunicación, pues evidentemente va a quedarse lastrado y acabas dependiendo de las subvenciones públicas y de la publicidad institucional, que no deja de ser una subvención. O sea, el periodista tiene que tener una formación adicional, tiene que tener una responsabilidad adicional y tiene que tener una valentía muy adicional a la que observamos en España. O sea, la profesión debe ser desafiante siempre con el poder, debe ser crítica siempre con el poder o con las distintas esferas de poder. Con la oposición también tienes que ser crítico. Y dices, bueno, unos publicaríais una cosa y otros otros. No, unos publicábamos una cosa con documentos, con diligencias, con investigaciones, con informes de la UCO, con audios judiciales, es decir, con documentación absolutamente evidente de su carácter totalmente fidedigno y totalmente veraz, y el resto lo negaban. ¿Por algo o con algo? No, en connivencia con el poder. Eso no es periodismo. O sea, Orwell hablaba de periodismo y relaciones públicas. Periodismo es investigar, periodismo es desafiar, periodismo es ser valiente y el resto es relaciones públicas.